bienvenidos todos. Les vamos a presentar nuestro trabajo final de macro, sé que se llama Externalidades e impuestos con cambio climático, efectos sobre la senda de crecimiento. Entonces, Santiago, Brandon y yo les vamos a presentar nuestro trabajo. Por un lado está la motivación. En la actualidad, las grandes ciudades invierten una gran cantidad de recursos y mano de obra para poder mitigar los efectos del cambio climático. Un efecto de esto es que ciudades como Venecia y Miami han invertido casi 6.000 millones de euros, por un lado, en sistemas de diques móviles, solo para mitigar uno de los posibles efectos del cambio climático sin incluir los demás. Entonces, con esto queremos mostrar que el cambio climático tiene efectos desplazando la mano de obra y haciendo que haya menos personas que trabajen en el sector de ideas. Adicionalmente, en el contexto colombiano, en la más reciente propuesta de reforma tributaria, el gobierno buscó implementar una serie de impuestos verdes con los que pretendía castigar o desincentivar los sistemas de producción que siguen operando con energías fósiles y que son dañinas para el medio ambiente. Adicionalmente, de acuerdo con la OCDE, en 2019, los impuestos verdes en Colombia representaron solamente el 3,1% del recaudo total, mientras que en el promedio de la OCDE, este fue del 6%. Por consiguiente, lo que nosotros buscamos comprender con nuestro modelo son los posibles beneficios y consecuencias en la tasa de crecimiento de largo plazo de una implementación de política fiscal en pro del medio ambiente. Dicho esto, vamos a partir de un modelo de cambio tecnológico con cambio climático, en el cual vamos a tener tres sectores que van a producir con dos tipos de bienes, uno limpios y uno sucios. Vamos a hacer inducciones atrás, comenzando por bienes finales, pasando por bienes intermedios y finalizando solucionando el sector de bienes, el sector de ideas. Dicho esto, el sector de bienes finales, la producción agregada a la economía total se va a dividir entre la producción intensiva en bienes limpios y la otra producción intensiva en bienes sucios, en bienes limpios y bienes sucios. Vamos a tener una función de producción tipo Aghion y Howitt, en el cual vamos a agregar un impuesto, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a agregarle a este modelo es que vamos a utilizar en el sistema de producción energías, tanto limpias como sucias. Y por consiguiente, vamos a denotar teta. Teta nos va a diferenciar los dos tipos de producción. Producción intensiva en bienes limpios y producción intensiva en bienes sucios. Continuamos con el sector de bienes finales. En el sector de bienes finales se tiene que tomar la decisión sobre la cantidad de bienes intermedios que se van a consumir, sobre la cantidad de población que se va a contratar para la producción y sobre la cantidad de energía que se tiene que decidir. Resolviendo con esto, llegamos a las condiciones de primer orden que nos dan cuál es la demanda de bienes intermedios y cuál es el salario que se va a pagar por esa producción de bienes finales. Estos resultados los vamos a utilizar posteriormente para solucionar el modelo y dejar todo en términos de parámetros. En el sector de bienes intermedios, como estamos haciendo inducción hacia atrás, ellos saben cuál es la decisión que tomó el sector de bienes finales. El sector de bienes intermedios son complementarios entre sí. Cada productor tiene un poder monopólico sobre la decisión de su bien intermedio y pues toma la información que trae de la inducción hacia atrás. En el sector de bienes intermedios se tiene que decir cuántos bienes van a producir, conociendo cuál es la demanda de estos. Con esto tenemos cuál es el precio de los bienes, cuál es la demanda total de ellos, y podemos, con las ecuaciones que teníamos de la solución de los bienes finales, cuál es el beneficio del sector de bienes intermedios. Todo esto pues depende de cuál es el impuesto que se va a poner, cantidad de energía, sea limpia o sucia, y de la población que está trabajando y de la productividad. Cuando tenemos juntando las ecuaciones que teníamos del sector de bienes finales y del sector de bienes intermedios, llegamos a que la producción total de la economía depende de la totalidad el total de personas que se encuentran trabajando en ellas, cuánto es el impuesto, cuánto es la energía que se tiene y cuál es la productividad. Y llegamos a una ecuación de salarios que depende de estos mismos términos, excepto de la población. Recordando, como venimos utilizando la inducción hacia atrás, en el sector de ideas conocen cuáles son los resultados de los dos sectores anteriores. Y aquí es donde tenemos el efecto de la externalidad. La probabilidad de innovar se ve reducida por un factor que determinamos como 1 más la energía sucia elevado a un parámetro omega. Esto hace que la probabilidad de innovar sea menor que la que se tiene en el escenario normal que vimos en clase. Entonces, en el sector de las ideas, el problema se transforma porque ya no es la misma probabilidad de innovar que se tenía anteriormente, sino que es este Z barra, que disminuye cuál es la probabilidad de tener los ingresos
por el beneficio del sector de bienes intermedios, menos cuál es el costo de tener esta innovación, de crear esta innovación. Además, vemos que el costo de esta innovación es mayor porque tenemos una externalidad negativa. Solucionando el sector de las ideas, tenemos cuál es la cantidad de población que se dedica a trabajar en cada uno de los sectores. Esta ya depende únicamente de los parámetros omega, epsilon, cuánto crece, alfa y la probabilidad trinche o phi. Y podemos llegar a sacar cuál es la probabilidad de la innovación Z, que también nos depende únicamente de parámetros y de cuánto es la energía. Una vez solucionado el problema, entonces vamos a explicar cómo funciona el proceso de transición de la economía. Existe una primera parte, un primer escenario sin impuesto antes de colocar el impuesto, donde vamos a tener que la productividad multiplicada por el uso de la energía en el sector intensivo en bienes sucios va a ser mayor que la productividad multiplicada por su uso de energía en el sector de bienes limpios. Esto va a cumplir siempre y cuando tengamos esta condición y entonces va a existir que la economía va a seguir creciendo y va a llegar un momento en donde va a ser insostenible este sistema de producción y va a llegar a una catástrofe ambiental. Antes de que ocurra esto, es donde el gobierno debe implementar un impuesto. Y es en donde vamos a llegar a nuestra segunda parte de nuestra transición. Y va a ser un escenario en donde en donde el gobierno, preveyendo esta catástrofe ambiental, va a instaurar un impuesto a las energías sucias. Bajo este escenario, ¿cierto? Vamos a tener la siguiente condición que ustedes tienen en su pantalla, en donde esta condición se va a cumplir siempre y cuando el impuesto que el gobierno coloque sea lo suficientemente alto para, desde luego, desincentivar la productividad en el sector sucio y que la economía transite hacia un sistema de producción basado en energías limpias. Cuando ocurre esto, va a haber un costo en la economía. Automáticamente, cuando se instaura el impuesto, la economía va a decrecer, la producción de la economía va a disminuir porque va a dejar de producir basado en la productividad intensiva en bienes sucios y va a pasar a una productividad que es inferior, que es la productividad basada en energías limpias. Sin embargo, como nos vamos a dar cuenta más adelante en la gráfica, este costo en la economía va a ser menos oneroso, va a ser menos crítico para la economía, pues cuando introducimos las externalidades nos vamos a dar cuenta que la economía va a crecer, que la economía va a estar creciendo a un ritmo significativamente mejor, por lo cual ese costo de transición hacia energías limpias va a ser menos costoso y crítico para la economía, y lo cual finalmente la economía va a crecer mucho más a largo plazo. Entonces, para retomar un poco lo que hemos hablado antes, estamos interesados en esta parte de hablar sobre el crecimiento. Entonces, uno de los supuestos principales que tenemos es el de crecimiento balanceado. Es decir, todas las variables crecen a la misma tasa en esta economía. Por lo cual, el producto crece a la misma tasa que crece la productividad del sector que estamos utilizando. Por lo tanto, si la productividad del sector de bienes sucios es mayor a la productividad del sector de bienes limpios, tenemos que la probabilidad de innovar está dada por Z barra por gamma menos 1. Entonces, Z barra, recuerden que es la probabilidad de innovar, pero siendo esta día por la externalidad. Mientras que si tenemos una producción limpia, la probabilidad, el crecimiento de la economía va a estar dado por Z, ya sin externalidad, por gamma menos 1. Entonces, ahora ya analizando cómo se ve el crecimiento de esta economía y reemplazando los resultados anteriores, tenemos de que cuando la externalidad se encuentra activa, es decir, cuando producimos solamente con el sector de bienes sucios, la economía va a crecer al factor de Z barra por gamma menos 1. Y como se puede ver, la tasa de crecimiento depende negativamente del uso de energías sucias. Es decir, entre mayor sea el uso de las energías sucias, no, la economía va a estar creciendo cada vez una menor tasa. Pero ¿esto por qué se puede explicar? Esto se explica debido a que a medida que aumenta el uso de energías sucias, también aumenta la proporción de personas que se deben dedicar a la producción de bienes finales. Y más adelante vamos a explicar la intuición que tenemos para este resultado. Por otro lado, si estamos en un mundo donde solo producimos con energías limpias, tenemos que entonces el uso de energías sucias es igual a cero, y por lo tanto la economía crece una tasa de Z por gamma menos 1, donde podemos ver que la tasa de crecimiento cuando la externalidad no está activa es mayor que la tasa de crecimiento que cuando la externalidad está activa. Entonces, como se puede apreciar aquí en la gráfica, vemos que, por un lado, si no tuviésemos externalidades,
y aún así hiciéramos una transición, vemos que el costo de la transición es costoso. Es decir, retomando un poco lo que dijo Brandon, transicionar de una economía que utiliza bienes sucios a energías sucias a una economía que utiliza energías limpias es bastante costoso en nivel de producto, a pesar de que se crece una misma tasa. Sin embargo, teniendo en cuenta el efecto de la externalidad sobre la tasa de crecimiento de la economía, sobre todo cuando producimos con energías sucias, vemos que en verdad no es tan costoso. Vemos que sí vale la pena transicionar, sí vale la pena poner un impuesto para pasar a una economía que es intensiva en bienes de tecnologías renovables o de tecnologías limpias, y como vamos a ver posteriormente y como vimos anteriormente, la tasa de crecimiento es mayor cuando producimos solamente con energías limpias que con energías sucias. Entonces, ¿cuáles son nuestras principales conclusiones y resultados? La primera es que el impuesto no afecta la tasa de crecimiento como tal, pero la externalidad sí. Es decir, el efecto negativo del cambio climático afecta a la tasa a la cual crece la economía. Pero ¿cuál es el mecanismo, la razón para esto? La razón es de que a medida aumenta el uso de energías sucias, teniendo en cuenta que las energías sucias son necesarias para poder producir en la economía, tenemos que aumenta también la cantidad de mano de obra necesaria para la producción. ¿Y esto por qué ocurre? Nosotros explicamos este resultado debido a que los países se ven obligados a tener una mayor cantidad de individuos que se dediquen a mitigar las consecuencias del cambio climático, ya sea al dragado de canales, a la protección de zonas costeras, a la gestión de migración de los individuos de las zonas afectadas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser que de la proporción de individuos, una mayor parte se dedique a la producción de bienes finales y una menor parte se dedique a la producción de ideas. Esto, en últimas, termina causando que la probabilidad de innovar sea menor cuando estamos utilizando energías sucias y afectando la tasa de crecimiento. Es por esto que, como explicamos anteriormente, la introducción de una política fiscal que logre grabar el uso de energías que logre grabar a las tecnologías no a las tecnologías sucias sería beneficioso para la economía, debido a que nos permitirá transicionar y alcanzar mayores tasas de crecimiento en el largo plazo. Gracias.